Bueno, vamos a entrar a lo que es la segunda unidad de control de robots. En esta segunda unidad lo que vamos a ver es el control dinámico. Lo partí, o bueno, viene con 3 temas que yo me doy por bien servido con que veamos los primeros 2. El análisis dinámico y el control articular. Ya el control adaptativo ya es un plus. Ya no sé si alcancemos a verlo porque pues sí es un poquito larga esta unidad y se nos está acabando el tiempo del cuatrimestre. Pero con los 2 primeros puntos yo creo que le damos un buen nivel a esta segunda unidad. Bien, el análisis dinámico pues hace referencia precisamente para poder entender lo que es el control dinámico. Ese control dinámico pues hace referencia o nos da a entender a todas aquellas fuerzas físicas que están involucradas directamente con el robot. Lógicamente, pues pensando en que las trayectorias que nosotros definimos anteriormente en el análisis cinemático o en el control cinemático, pues se puedan efectuar, que tengan la suficiente fuerza o centro de gravedad definido para que cuando haga un movimiento o tenga una posición crítica, pues el robot no tenga ningún percance de que se le coloque alguna carga al final, en el elemento final, pues representa un problema para el movimiento de los servomotores del robot. ¿De acuerdo? Entonces, esto va orientado, todo este análisis dinámico va orientado a las características mecánicas del mismo, desde saber la longitud de los eslabones, la fuerza que se tiene que emplear para poder hacer algún movimiento rotacional o algún movimiento de traslación en las diferentes articulaciones que se tengan. ¿De acuerdo? Creo el cuatrimestre pasado fue cuando vimos dinámica de robots. Y en la última unidad es precisamente donde se ve un poquito, bueno, donde se debería de ver lo que es la dinámica aplicada a los robots. Así que en su momento les había dejado precisamente una tarea con respecto a lo que son las matrices dinámicas que complementan lo que tiene el robot. Vamos a repasarlas de nuevo en este primer tema. Yo sé que ustedes ya las manejan muy bien, así es de que espero sea muy digerible esta primera sesión y todo este primer tema, que es análisis dinámico. Esta es la ecuación que nosotros vamos a realizar o que vamos a identificar para poder definir el modelo dinámico del robot. Si es de 2 grados de libertad, de 3 grados de libertad, pues bueno, se va haciendo un poquito mayor el análisis matemático, computacional en este caso, porque bueno, si se desarrolla a mano, pues sí es mucha lata. Entonces, trataremos de hacerlo a mano, bueno, no a mano, pero sí explicándolo de manera muy digerible, para que cuando se encuentren con un sistema de 3, 4, 5 grados de libertad, lo puedan implementar en algún software, que bueno, pues normalmente empleamos MATLAB, pero pues no estamos nada más utilizando ese. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que las articulaciones están dadas por Q, pero tenemos 3 características en una articulación, en un robot. Tenemos posición, tenemos velocidad y tenemos aceleración. Si recuerdan, las derivadas, pues es precisamente lo que nos va dando. Nos va dando el cambio entre posición, velocidad y aceleración. Por eso es de que tenemos diferentes Qs. Q normal, Q primer derivada, Q segunda derivada. Y bueno, las matrices D hace referencia a lo que es la matriz de inercias. Más, ahorita en las siguientes diapositivas les voy a explicar cómo se calculan esas matrices. Pero ahorita nada más es para que ustedes vean qué elementos son los que componen ese modelo dinámico del robot. El vector tau
pues más que tau, es los grados de libertad o los movimientos que tenga. Si tenemos un movimiento rotacional, pues entonces aquí tenemos un movimiento angular, una fuerza angular. Si tenemos un movimiento de traslación, pues entonces vamos a tener una fuerza longitudinal o prismática, que es el movimiento que se tiene de manera lineal. En fin, estas son las fuerzas que se presentan en el robot. Ya mencionaba D, que es la matriz de inercias. H, que es las fuerzas Coriolis, es decir, las fuerzas que están alrededor del robot. Y la matriz C es un vector de las fuerzas de gravedad que están involucrados en la estructura del robot. Aquí se anexa una matriz FV. Esa matriz FV hace referencia a la fuerza de viscosidad o a la fricción que puede representar el movimiento de los motores para poder realizar las trayectorias que se habían definido. Normalmente, bueno, de manera ideal, pues consideramos que no existe esa fricción, que no existe ese desgaste, aunque bueno, ya de manera real, pues sí se presenta. Entonces, normalmente la bibliografía marca solamente estas tres matrices, ¿de acuerdo? Inercias, Coriolis y gravedad. Aquí es donde se complica el asunto, que es lo que les mencionaba al principio. A mayor número de grados de libertad, pues las matrices, observen, n es el número de grados de libertad, las matrices incrementan. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo que vamos a hacer es de 2 grados de libertad y realmente es un poquito extenso la matemática que hay alrededor de este. No es complicado, nada más es un poquito extenso. Pero si ya estamos hablando de un robot más completo, en donde a lo mejor tuviera los 6 grados de libertad, pues ahora sí que se complica bastante la matemática detrás de ese modelado. Ahora, ¿cómo se va a hacer ese modelado? Bueno, pues entonces se utiliza lo que es Lagrange. Ese Lagrange, o este método, esta forma de solucionar, de obtener el modelado dinámico, pues nos da 10 pasos a seguir. Algunos de ellos pues son muy sencillos porque bueno, ya lo han trabajado desde hace varios cuatrimestres. Por ejemplo, este primero, que es asignar el sistema de referencias de acuerdo a las normas de H. ¿Alguien se acuerda qué son las normas de H? Bueno, más que normas, la nomenclatura, la transformada, bueno, espero se acuerden que es de H. De H es de Navier-Hattenberg. ¿Recuerdan aquella matriz homogénea, transformadas homogéneas, en donde primero identificábamos la matriz de rotación, matriz de traslación, que si es en X, en Y o en Z, las diferentes matrices que hay. Después hacíamos una tablita en donde, dependiendo de los movimientos que se tenían en el sistema de referencia, pues sabíamos si había una rotación en el eje X, una rotación en el eje Y, perdón, en el eje Z, una traslación en X, y cuál es ese valor de rotación y de traslación. Esa tablita pues está aquí, de Navier-Hattenberg. Después viene lo que son las matrices de transformación. Ya que tenemos esa tablita de Navier-Hattenberg, pues ahora vamos a hacer la matriz de transformación. ¿Cuántas multiplicaciones vamos a tener de matrices? Pues dependiendo de cuántos movimientos tengamos en esa tablita. ¿De acuerdo? Por eso aquí estamos expresado con I, que va a ir desde 0 hasta I, que es cualquier otro valor. Posteriormente vamos a utilizar una matriz U. Esa matriz U va a ser las derivadas parciales. Derivadas parciales de las transformadas, de las matrices de transformadas, con respecto a las fuerzas que involucran el modelo dinámico. Ahorita se los explico así muy sencillo, bueno, muy rápido, porque más adelante
vamos a hacer un ejercicio y ahí es ya donde se evidencia. Ahorita nada más lo que nos interesa es saber cuáles son esos pasos. ¿De acuerdo? De nuevo vamos a encontrar cada uno de esos pasos en un ejemplo que vamos a hacer. El siguiente paso, observemos, aquí me interesa recalcar porque hay que saber lo que estamos haciendo. Entonces, aquí tenemos una primer derivada de una transformada homogénea con respecto a, a los movimientos o a las fuerzas que tiene el robot. Acá, el que es el siguiente paso, es una matriz U, I, J, K. La anterior solamente era I, J. Ahora vamos a tener una segunda derivada. ¿De acuerdo? Ahora estamos derivando la matriz anterior, la U, I, J, para tener una matriz I, J, K. ¿De acuerdo? Entonces aquí igual son las articulaciones con el valor K. Bueno, pues K pues va a ser un número, 1, 2, 3, ¿no? Cuántas articulaciones tengamos. Pero aquí ya vemos una segunda derivada de esa primer matriz. ¿Sale? ¿Por qué repito esto? Pues porque ya hablábamos de que teníamos posición, velocidad y aceleración. Entonces ahí también se ocupa una primera y segunda derivada. En fin. Ya ahorita vamos a hacer la parte matemática de lo que representa esta ecuación con sus derivadas. Después viene una matriz de pseudoinercias que está denotada por JI. Esta matriz de pseudoinercias nos va a decir qué fuerza se tiene en relación al centro de la masa de gravedad de cada eslabón. Es interesante porque pues hay que identificar cuál es el centro de la masa de gravedad de cada eslabón. Y pues no nos imaginamos un eslabón como una vara de acero, ¿verdad? Un eslabón pues es todo la parte física que tiene la estructura del robot. Ya saben cómo son los robots, tienen normalmente, no es muy uniforme su brazo robótico, entonces hay que identificar cuál es el centro de la masa de gravedad de cada eslabón. Lógicamente, pues no lo van a hacer ustedes, sino que ya viene definido por un manual de usuarios del robot, unas hojas de especificaciones, por así decirlo. Ahí les dicen en qué punto es su centro de masa. Ahora, esa pseudoinercia, pues es precisamente porque ese centro de masa, al no estar equilibrado, pues va a generar una fuerza de movimiento inherente, es decir, que no tiene un control alguno, que no se sustenta con el movimiento programado del robot. Es como un efecto colateral al movimiento que se le programó. No sé si me explica ahí un poquito. Al no tener un centro de masa, ahora sí que equilibrado o uniforme, si nosotros generamos un movimiento con un centro de masa de gravedad fuera del equilibrio, pues va a generar un movimiento anormal. Esa es la pseudoinercia, porque estamos generando una inercia, pero no debido o no controlada o no especificada con el movimiento normal de la trayectoria que nosotros hayamos programado, sino que es debido a la estructura metálica del robot o a la estructura física del robot. Espero me explique y si no, más adelante vamos a hacer el ejercicio. Pero sí trato de ser así como que lo más claro posible, porque pues sí me costó entenderle a toda esta parte. Siguiente paso, matriz de inercias. Aquí sí es la inercia, ahora sí, de las articulaciones y los eslabones, la parte definida de todo el robot completito. Igual, nos marca una ecuación que es una sumatoria de una traza. Una traza es obtener
la diagonal de las matrices, también lo vamos a ver, pero observemos aquí, ya tenemos 3 matrices diferentes. Tenemos U, bueno, tenemos 2, una matriz, bueno, recuerden que cuando tenemos 2 subíndices, estamos hablando con respecto a la primer derivada. Si tenemos 3, estamos hablando de la segunda derivada. ¿Qué estoy diciendo? Pues esto precisamente. Una U con 2 subíndices, independientemente la letra que sea, ya vamos a ver después qué significa I, J, K, M, que son las diferentes subíndices. Pero al tener 2 subíndices, estamos hablando de una primer derivada. Al tener 3 subíndices, estamos hablando de una segunda derivada. Entonces aquí estamos utilizando una primera y una segunda. Bueno, aquí están las dos en primera derivada para tener esta matriz de inercia D. Después tenemos la matriz H. Aquí ya empleamos la segunda derivada. Son 3 subíndices. Igual, la traza significa obtener la diagonal de la matriz resultante o matriz que nos dé la multiplicación de estas 3 matrices. Ojo, aquí está la transpuesta, ¿de acuerdo? No es ninguna otra cosa más que la transpuesta. Tenemos esta matriz y lo único que hacemos es obtener su transpuesta y ahora sí, realizar las multiplicaciones. Lo mismo acá. Su matriz, transpuesta, multiplicaciones. Aquí sí ya se complica, ¿verdad? La parte matemática. Hacerlo en lápiz, pues se complica un poquito. Hay que hacer por ahí una plantilla en MATLAB que les permita, mediante el programa, pues resolver esas multiplicaciones de matrices, porque pues ya no va a ser tan sencillo hacerlo a mano. Seguimos ahora. Paso número 8, fuerzas Coriolis, denotada por la matriz H. Igual tiene su ecuación. Tenemos la información anterior de H, que es con las segundas derivadas. Hay que ir guardando esos valores porque vamos a seguir utilizándolos. Si se fijan, cada vez que obtenemos algún resultado de H, U, D, los vamos a seguir utilizando más adelante. Entonces hay que ser muy ordenados al momento de tener expresado los resultados finales porque vamos a utilizarlos en una siguiente multiplicación. Bueno, esas fuerzas Coriolis pues está representado por estas dos sumatorias. Se ve rara la ecuación, pero no es tan complicado. Estas articulaciones Q pues son los movimientos. A ver, dejen silencio a alguien, no sé quién esté por ahí con micrófono abierto. Eddie. Un punto menos. Ahí está. Bueno, las fuerzas Coriolis está en representación también de los movimientos que se vayan a tener en cada articulación. Por eso está aquí representado con estas Q. Repito, más adelante vamos a tener, o les voy a decir qué significa cada uno de los subíndices. Y la matriz de gravedad C, pues también tiene su ecuación. Está definida por todo esto. M, pues es la masa de la articulación o la masa del centro de gravedad del eslabón en donde se vaya a tener la articulación 1, la articulación 2 o X cantidad de articulaciones. El vector G es el vector gravedad que nos va a indicar en cuál eje es donde se está presentando la fuerza de gravedad sobre el eslabón. Y bueno, el vector, bueno, ¿cuál vector? La matriz U, pues también ya la habíamos obtenido previamente. Y R es un vector que nos permite expresar si hay una diferencia entre el sistema de referencias de coordenada y el centro de la masa de gravedad. También les voy a explicar cómo
cómo calcular, no calcular, simplemente es cómo obtener ese vector, porque pues, no hay un cálculo así mayor que saber si está sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje Z. Nada más es identificar en dónde se encuentra ese desplazamiento del centro de la masa de gravedad. Para finalmente obtener nuestra bonita ecuación dinámica, que está representado por este. Y lo que les decía, tau es el vector de fuerzas. ¿Cuántas fuerzas están involucradas en el modelo dinámico? Que es todo esto. Inercias, Coriolis, gravedad. Todos esos ya los hemos calculado previamente. Entonces, como ven, pues sí es un show. No es complicado, simplemente es un poquito largo. No quiero decir tedioso, porque pues al final de cuentas, si te gusta hacer las cosas, pues vas a encontrarle el lado divertido de todo esto.